Bueno, el día de hoy vamos a revisar una de las aplicaciones de la integral definida en la ingeniería. Vamos a ver cómo se calcula el trabajo realizado por una fuerza. ¿Alguien se acuerda de la fórmula para calcular el trabajo? Eso es de física. ¿Es lo de fuerza por aceleración, Miss? Más o menos, no es por aceleración. ¿Alguien? Por gravedad. No. ¿Por el desplazamiento? Esa, muchas gracias. Fuerza por distancia o por el desplazamiento del objeto al cual le aplicamos la fuerza. Es muy sencilla, si conocemos la fuerza que hemos aplicado, pues nada más la multiplicamos. Si por ejemplo movemos un objeto y para ello aplicamos cierta fuerza, pues ya nada más calculamos la distancia que lo hemos desplazado y multiplicamos estas dos. Y ese sería el resultado del trabajo. ¿Para qué necesitamos una integral? Supongamos que tenemos ese objeto y la fuerza pues no es la misma a lo largo de todo el desplazamiento. Vamos a suponer, por ejemplo, que la fuerza aumenta o disminuye. Pero el requisito es que la fuerza sea diferente en cada punto. Aquí, por ejemplo, la fuerza es pequeña, va aumentando y acá tenemos una fuerza mayor. Entonces, si la fuerza no es constante, entonces ya no hay un valor que podamos sustituir aquí. ¿Cuál pondríamos? La del inicio, la del final, la que está justo a la mitad. Dividimos entre 5, por ejemplo, y sacamos el promedio. Entonces, aquí ya no hay un valor de fuerza que podamos sustituir. Entonces, para eso vamos a necesitar la integral. Entonces, si este objeto lo desplazamos cierta distancia, vamos a representar esto como una línea de acción donde este es mi eje X. Y entonces vamos a calcular el trabajo, pero solamente por segmentos. Entonces vamos a tomar un segmento representativo, digamos esta parte de aquí. En este segmento se aplica una fuerza durante una distancia, que en este segmento pues la distancia sería el ancho de ese mismo segmento, que sería delta X. Por lo tanto, el trabajo en ese segmento nada más sería el producto de la fuerza aplicada en ese segmento por el desplazamiento que tuvo también nada más en ese segmento. Entonces, ese sería para el segmento Y. Si nosotros calculamos el de todo este segmento, pues entonces lo que tendríamos que hacer es aproximar mediante la sumatoria desde el segmento 1 hasta el segmento N. Y para cada uno vamos a hacer la multiplicación de la fuerza que se aplica en esa región por la distancia de esa región. Entonces, nuevamente, eso es una aproximación. ¿Puedo ir al baño? Si calculamos, si dividimos en segmentos tan pequeños que tiendan a cero, entonces eso se convierte en una igualdad. Y entonces, el límite de una sumatoria nos daría como resultado una integral. La integral que va desde A hasta B, es decir, de dónde a dónde se aplicó la fuerza, sería la integral de una función que me va a determinar cómo va cambiando la fuerza a lo largo del eje X, y el delta X, que como es tan pequeño, pues se convierte en un diferencial. Entonces, básicamente en todos los ejercicios de trabajo, vamos a estar aplicando esta fórmula. Lo que cambia es la función que me indica el comportamiento o el cambio de la fuerza con respecto al eje X. ¿Preguntas hasta aquí? No, Miss.
No, Miss. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio sencillito. ¿Alguien conoce la ley de Hooke? ¿La ha escuchado? No, Miss. ¿No? Es de elasticidad, ¿no, maestra? ¿Vale? ¿Es de elasticidad? Tiene que ver con la elasticidad. A ver, permítanme un minutito. Bueno, la ley de Hooke aplica para cuando tenemos un objeto que se estira o que se comprime. Llamémosle resorte. Cuando un resorte se encuentra en su longitud original, más específicamente longitud natural, no ejerce ninguna fuerza. Sin embargo, si nosotros estiramos ese resorte, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos un resorte y con las manos lo estiramos. Físicamente, ¿qué ocurre? Cambia su longitud. Cambia su longitud, se va a estirar. ¿Y qué vamos a sentir en las manos cuando nosotros lo estamos estirando? ¿Tensión o fuerza? Bueno, ¿cómo se ejerce la fuerza? Vamos a sentir una fuerza. Si nosotros lo estamos jalando, pues vamos a sentir una fuerza hacia el centro o hacia el lado del resorte, que lo que busca es regresar el resorte a su forma original. Entonces, si nosotros lo hemos estirado un poco, pues la fuerza va a ser pequeña. Sin embargo, si nosotros estiramos todavía más ese resorte, la fuerza que se siente, pues es aún más grande. Entonces, si lo estiramos poco, la fuerza es pequeña. Si lo estiramos mucho, la fuerza es grande. Ocurre algo similar si nosotros comprimimos el resorte. Si nosotros comprimimos el resorte, vamos a sentir una fuerza que trata de regresarlo a su longitud original. Ahora la fuerza va a ser hacia el exterior del resorte. Entonces, si lo hemos comprimido un poco, igual, la fuerza es pequeña. Si comprimimos mucho el resorte, entonces la fuerza que se siente es todavía mayor. Entonces, la fuerza con la que el resorte trata de regresar a su longitud original, ya sea para expandirse y regresar a la longitud original o para comprimirse y regresar a su longitud natural, depende de qué tanto lo hayamos estirado o comprimido. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí. Matemáticamente, ¿cómo se expresa eso? Matemáticamente, la ley de Hooke me dice que la fuerza que ejerce un resorte
es proporcional a X. X es la cantidad que lo he comprimido o que lo he estirado. Y la constante de proporcionalidad le llamamos, bueno, la representamos con una K. Esa K se llama constante del resorte. Es una constante del resorte y pues depende de las características que éste tenga, del material, del grosor del alambre, de la longitud, etcétera, etcétera. Entonces puede cambiar de acuerdo al material o cómo esté fabricado. Pero es una constante para ese resorte, es decir, se mantiene si lo estiro o si lo comprimo. Es característica de ese resorte en particular. Y X, pues quedamos que X es la distancia de elongación o compresión. Entonces la constante puede ser grande o pequeña, depende de las características del resorte. Y X va a ser la distancia que lo estiro o lo comprimo. Si la distancia que lo estoy comprimiendo es 0, es decir, no lo estoy alterando, pues obviamente la fuerza que ejerce el resorte es 0. Mientras no haya una fuerza mientras nada lo esté comprimiendo ni estirando, ese resorte no va a ejercer ninguna fuerza hacia ningún lado. Entonces, esta de aquí es la ley de Hooke. La fuerza que ejerce un resorte es proporcional a la distancia de elongación o compresión. Entonces, vamos a ver un ejercicio en el cual aplicamos la integral. A ver. Dijo Luca que lo... El ejercicio es este. Tengo un resorte que originalmente mide 15 pulgadas. A ver. Originalmente mide 15 pulgadas y se comprime hasta 12 pulgadas usando una fuerza de 750 libras. Es decir, si nosotros aplicamos 750 libras, el resorte se va a comprimir 3 pulgadas. Me pide, calcule el trabajo realizado al comprimirlo 4 pulgadas más. Es decir, desde este punto donde estaba aquí, todavía lo voy a comprimir 4 pulgadas más, es decir, lo vamos a comprimir otras 4.
y me pregunta cuál es el trabajo que se realiza al realizar ese proceso. Miss tiene su micrófono desactivado. Perdón, gracias. La fórmula que voy a utilizar es la integral desde A hasta B de la función que me está determinando cómo va cambiando la fuerza y todo se integra con respecto a X. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué podemos calcular? Todas las pulgadas que se comprimen va en A de la integral de A a B. De A hasta B, entonces ya nos están diciendo de dónde a dónde. A es igual a cuánto y B es igual a cuánto. A es igual a 12 y B 15. De hecho, no. Esta confusión es muy común. La fuerza depende de cuánto lo estiro y cuánto lo comprimo. No entra en juego la longitud original más que para calcular esta diferencia. Entonces, mi punto A es este de aquí. En mi punto A ya tenía una compresión de 3 pulgadas. Entonces, este sería mi punto A. Y lo llevé hasta este punto, en el cual ahora tiene una compresión de 7 pulgadas. Entonces, A sería 3 porque ya estaba comprimida una parte. Y lo llevé hasta 7 porque lo comprimí 4 pulgadas más. ¿Qué más tenemos? Las libras. Las libras, ya tenemos una fuerza. Sin embargo, esa no es la fuerza que nos va a servir para calcular el trabajo. Esa fuerza nos va a servir para calcular la constante del resorte. La ley de Hooke me dice que la fuerza es igual a la constante multiplicada por la distancia de elongación. Si nosotros aplicamos una fuerza de 750 libras, entonces vamos a buscar la constante, ya que la distancia de elongación la conocemos. Se ha comprimido 3 pulgadas. Entonces, si de esa expresión despejamos K, K sería igual a 750 entre 3, 250 libras por pulgada. Eso significa que si mi resorte está en su longitud natural, la fuerza es 0. Si yo lo comprimo o lo estiro 1 pulgada, la fuerza necesaria van a ser 250 libras. Si yo lo comprimo o lo estiro 2 pulgadas, la fuerza ahora van a ser 500. Si yo lo estiro o lo comprimo 3 pulgadas, la fuerza serían 750. Si lo estiro o lo comprimo 4 pulgadas, ahora la fuerza sería de 1000 libras. Es decir, por cada pulgada que aumento la compresión o la elongación, la fuerza aumenta 250 libras. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, eso quiere decir que la función que me indica sería una función con respecto a X. Una función que me indica cómo va aumentando la fuerza. Y la fuerza va aumentando 250 por X.
Por lo tanto, si yo necesito calcular el trabajo realizado, será igual a la integral desde A hasta B de f de x, que en este ejercicio son 250x, y se integra con respecto a x. Entonces aquí sería la integral de, bueno, la integral de 250x serían 250x cuadrada sobre 2, o sea, 125x cuadrada. Y eso hay que evaluarlo desde 3 hasta 7. Maestra, ¿Sí? ¿por qué 7? Porque si estaba comprimido 3 pulgadas y yo lo comprimo 4 pulgadas más, ahora va a tener una compresión de 7 pulgadas, desde aquí hasta acá. ¿No serían 8? Porque teníamos 12 y luego menos 4. No. Se va sumando Llegaría a una longitud de 8. Sin embargo, no nos interesa la longitud que tiene, nos interesa nada más el cambio en la compresión o en la elongación. Ah, bueno. Sí, Sí, llegaría. gracias. Bueno, ahí mi dibujo está muy chueco. No tiene buena escala, pero sí, llegaría a 8 pulgadas, pero la compresión solamente es esta parte. O sea que por decirlo así de una manera un poquito más sencilla, se suman las pulgadas que nos faltan para llegar a los 15 y las 4 que se comprimió. Sí, sí, porque las que te faltaban para llegar al 15, pues ya eran una compresión inicial. Ah, ok, Miss, ya entendimos. Gracias. Bueno, yo ya entendí. De nada. Entonces, ahora hay que sustituir en el límite superior. El límite superior son 7, entonces nos quedaría 7 al cuadrado, menos, sustituimos en el límite inferior, 3 al cuadrado. Entonces aquí me quedaría 49 menos 9 son 40. 40 por 125. 5,000. 5,000. Gracias. 5,000. Y las unidades serían libras por pulgada. Si nosotros sustituimos las unidades que teníamos, aquí se va a ver un poco amontonado. La K tiene unidades de libras sobre pulgada. Y la distancia de elongación tiene unidades de longitud, que son pulgadas. Al integrar, esto me queda un término cuadrático, por lo tanto aquí tengo pulgadas al cuadrado. Libra sobre pulgada por pulgada cuadrada me da como resultado esto que tengo aquí. Entonces quiere decir que el trabajo realizado desde una compresión de 3 hasta una compresión de 7 es de 5,000 libras por pulgada. A ver, vamos a aplicar esta, a ver si se... Para resolver rápidamente otro. ¿Qué pasaría si me dijera que en lugar de comprimirlo 4 pulgadas, se comprime 2? ¿Qué se modifica? En lugar de 4,2. ¿Ah? Pues solamente se reduciría lo último, lo de libras por pulgada. A ver. No sé por qué no se escribe en el mismo lugar que yo lo veo en mi teléfono. Sería de 3 a 5, ¿no?
Gracias. Ahora lo que va a cambiar es que si aquí se comprimió 2 pulgadas más, entonces pasó de una compresión de 3 a 5. Y entonces cambia el límite de mi integral. Ahora sería la integral de 3 a 5. Y se modificaría esta parte aquí también. Aquí me quedaría 25. ¿Cuánto da 49 menos 25 por 125, por favor? Necesitamos. Mamá, mira, 1100. ya lo que tenían que hacer. Sería 1000, si lo seguimos poniendo en rojo mejor. 1100 y las unidades serían las mismas, libras por pie. Es que tiene. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? No, miss. Maestra, ¿puede bajar poquito su pantalla? Es que ya lo último que tiene anotado no, bueno, no se ve. Es que ya no sé qué hacerle aquí. Ah, ok, bueno. Se supone que está pantalla completa. Bueno, pero ahí donde está acá igual a 250 X. abajo, ajá, es f de x es igual a 250x, nada más está así Sí. escrito. Sí, Ah, ok, gracias. de nada. Maestra, el resultado es 3000, creo. ¿3000? Sí, maestra, es 3000. Ok, entonces le corregimos aquí. ¿Puedo comprarme leche? $3000 libras por pie. Gracias, mi. Bueno, veamos otro ejemplo. Es también para calcular el trabajo realizado. Es específicamente la extracción de gasolina de un tanque de aceite. No sé por qué dice gasolina. No había notado ese error. 11:45. Bueno, dice, un tanque esférico de radio de 8 pies está medio lleno de aceite que pesa 50 libras por pie cúbico. Encontrar el trabajo requerido para extraer el aceite a través de un orificio en la parte superior. Bueno, ¿qué datos me está dando? Me dice que el tanque es esférico con un radio de 8 pies. Entonces vamos a anotar ahí. El radio de esa esfera son 8 pies. Me dice que está medio lleno de aceite, es decir, nada más está lleno hasta la mitad, que es lo que puse aquí en el dibujo. Para comenzar a usar puntos de referencia, pues yo le dibujé ahí unos ejes, suponiendo que el centro de la esfera se encuentra en el origen. Entonces me dice que está medio lleno, o sea, tiene la mitad, y que pesa 50 libras por pie cúbico. No me dice que sea una masa. Entonces, estas libras
ya se refieren a libras fuerza, es decir, ya se han multiplicado por la gravedad. Por eso me está diciendo que se refiere a un peso. El hecho de que esté dividido entre una unidad de volumen significa que en realidad lo que me están dando ahí, ese dato de 50 libras por pie cúbico, es el resultado de multiplicar la densidad por la gravedad. La densidad tiene unidad de masa sobre volumen y al multiplicarlo por la gravedad, tengo aquí yo el peso. Por lo tanto, esto que me está dando ahí, eso de 50 libras por pie, es el peso por unidad de volumen. Por eso tiene estas unidades de fuerza y unidades de volumen. ¿Por qué necesito una integral en este ejercicio? Porque a lo largo de todo el proceso, ni la fuerza ni la distancia es constante. En este ejercicio, la fuerza que se ejerce depende del volumen que ocupe ese líquido. Que me quedó ya muy grande. Cuando yo tomo una sección de esta figura, vamos a suponer que para calcular el trabajo total, vamos a empezar a calcular el trabajo que se realiza por cada sección. Entonces, aquí vamos a tomar una sección que tiene un espesor de delta Y. La fuerza que se ejerce o que hay que vencer en este ejercicio, pues es la fuerza de gravedad. Entonces, para ese pequeño segmento, necesito conocer la fuerza en ese segmento y la distancia que va a recorrer esa fuerza. La fuerza sería el peso de ese segmento I. Y el peso, pues depende ¿dónde está mi reunión? ¿Todavía me escuchan? Sí, mi. Ah, sí, no sé. Hace cosas raras mi laptop ahora. Ok, gracias. La fuerza que ejerce pues va a depender de cuánto pese este segmento. ¿Y cuánto va a pesar? Pues depende de la cantidad de líquido que haya. Entonces, si de esta expresión que tenemos aquí nosotros despejamos el peso, entonces resulta que el peso de ese segmento sería igual a 50. Vamos a despejar esta, entonces el volumen ahora queda multiplicando. Va a ser 50 veces el volumen que ocupe ese segmento I. Entonces, esto va a ser igual a 50 veces el volumen que ocupe el segmento I. Ahora, ¿cuál es el volumen que ocupa ese segmento? Vamos a suponer que esta sección pues va a tener forma de cilindro. Y el volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura. La altura ya la conocemos, la altura es delta Y.
Lo que necesito conocer ahora es el radio. Ya se me movió otra vez. Bueno, ahí más o menos. El radio pues va a ser esta distancia de aquí. Pero como vemos, el radio no es lo mismo conforme va cambiando la altura. Si yo tomo el radio justo en el centro de la esfera, ¿cuál sería el radio de esa sección? Los 8 pies. Los 8 pies. Y si lo tomo en uno de los polos, ¿cuál sería el radio? 0. 0. Entonces, no es lo mismo en todas las secciones. Va cambiando con respecto a la altura que tenga la sección. Si la altura es justo a la mitad, son los 8 pies. Si está en alguno de los polos, el radio es 0. Y si me encuentro en algún punto intermedio, pues el radio estará entre 0 y 8. ¿Cómo puedo saber cuál es el radio? Con la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia me dice que x cuadrada más y cuadrada es igual al radio al cuadrado. En este ejercicio, en toda esta circunferencia, el radio son 8. Por lo tanto, aquí tendría 64. Si de esa expresión despejamos x, que aunque me queda amontonado porque si no ya no lo ven. Si de esa expresión despejamos x, sería igual a 64 menos y al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, cuando y vale 0, es decir, aquí justo en el plano XZ, y vale 0 justo aquí. Si y vale 0, tengo 0 al cuadrado, 0. 64 menos 0, 64. Y raíz de 64, 8. Entonces, esa es una expresión que me está diciendo cuánto vale el radio dependiendo de la altura. Si y es igual a 0, pues entonces mi radio sería 8. Si y es igual a, por ejemplo, menos 8, que sería en este punto inferior,